Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Jimena, para mí es un honor siempre compartir un ratito con Ignacio Trillo. Don Ignacio Trillo Huerta nació en Jimena, estudió en Málaga, es economista, especialista en economía social, agraria, medio ambiente y administraciones públicas. Ha sido director gerente de empresa y funcionario público, colaborador en varios medios de comunicación, como articulista, es ensayista, tertuliano y bloguero. Cuenta con más de un centenar de publicaciones y desde su jubilación se ha dedicado a la labor investigadora relacionada con los siglos XIX y XX, sobre diversas temáticas, en gran parte centradas en Jimena, el campo de Gibraltar y la provincia de Málaga. Hace poco presentó el libro El poeta Diego Bautista Prieto en la historia campo gibraltareña del siglo XX, y esta tarde le acompañamos a presentar su nuevo libro, Memorias antropológicas sobre la sanidad campo gibraltareña entre los años 1910-1960. Este nuevo libro de Ignacio, tejido con los hilos de sus recuerdos y las fuentes de la historia de nuestra localidad, muestra parte de la mirada del hijo del médico al entorno sanitario que se dio en aquella época. Un relato histórico, global, meticuloso, bien construido y ameno. Es clave para que las generaciones más jóvenes descubran o descubramos nuestras raíces, sepamos cómo vivían nuestros antepasados y valoremos sus sacrificios para subsistir. Escuchemos testimonios de allegados y contemplemos testimonios reales, ayudándonos de las fotos que acompañan al texto. Es un libro imprescindible para construir la memoria histórica de ese medio de siglo del campo de Gibraltar, para entender su contexto socioeconómico, sanitario y ambiental. De la sanidad de aquella época en Jimena, lo único que he escuchado son referencias al doctor don Guillermo, al doctor don José Montero, don Juan Marina, don Juan Trillo y don Manuel Salomón. Y como no, los practicantes don José Malagón y don Miguel Cuenca. Esta tarde seguro que escuchamos algunos de estos nombres aquí, ya que tenemos la suerte de poner voz a testimonios de entonces, recopilados gracias al trabajo, paciencia y compromiso de Ignacio. La publicación aborda desde la pandemia de 1918 hasta los efectos de la guerra sobre la salud. Asimismo, nos traslada a la sociedad y a la sanidad de la posguerra bajo el primer franquismo, un tiempo oscuro de aislamiento, hambre, epidemias, cartillas de racionamiento y extraperlo, hasta el éxodo de la emigración laboral. Gracias, Ignacio, por dedicar tu tiempo a investigar y a dejar constancia de ello, ya que conservar y conocer nuestra historia es preservar nuestra identidad, es recordar de dónde venimos, quiénes somos y cómo ha ido evolucionando nuestro pueblo. Gracias. Y antes de empezar la intervención, le voy a dejar la palabra a quien va a introducir un poco el contenido del libro con una visión propia de su lectura, y ni más ni menos que el nieto del doctor Montero, que lo tuvimos justo enfrente de aquí, de este edificio, pues como médico, como empresario. No hay que olvidar que en su labor innovadora, emprendedora y demás, antes de llegar a la guerra, él fue el primer propietario de cine de aquí de Jimena, y a su vez también tenemos aquí unos restos por detrás de lo que fue el Pósito y los primeros bailes también de domingos tarde. Incluso en documentos he llegado a encontrar que hubo elección de mises en los años 30 aquí en Jimena. Entonces, bueno, pues el nieto de este hombre bueno va a intervenir un poco sobre lo que ha percibido, y teniendo en cuenta que él es heredero a su vez también, no desde el punto de vista genético, sino también profesional, en cuanto que ha ejercido la medicina y la medicina rural, y hace poco pues se ha jubilado, y su marco y su contexto pues ha sido igualmente la provincia de Cádiz. En este caso su final de destino ha sido el municipio de Trebujena. Entonces, a José Enrique Cosano Montero, hija de la que fue la matrona de San Roque, la que llamaban la cigüeña, y su padre fue el practicante de Corte de la Frontera y también de San Roque.
Pues con él os dejo y ahora a continuación ya reanudo yo mi intervención. Muchas gracias, Ignacio. Para mí es un honor poder estar presentando tu libro, el cual se refiere a tantos aspectos que nos afectan directamente como familia. Y te lo agradezco una vez más de que hayas podido, de que me hayas encomendado esta faceta. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, que te acerque un poquito más al micrófono. Vale. Yo soy José Enrique Cosano Montero. He sido médico de atención primaria, médico de asistencia pública domiciliaria, APD, del Cuerpo Nacional de Médicos Titulares. El hecho de que yo esté aquí en esta mesa, pues se basa fundamentalmente en el contenido del libro. El libro realmente no me parece que sea un libro, me parece que es un libro y medio. Una parte del libro pasa a analizar los aspectos antropológicos de la sanidad en el campo de Gibraltar desde 1910 a 1960, pero hay otra parte del libro, que por eso digo que es libro y medio, que se refiere a la semblanza de 6 sanitarios de esta época que fueron represaliados en el año 36. Animo al autor a que continúe investigando sobre estos personajes para que en el futuro pueda rellenar y glosar la vida de otras personas que por falta de espacio no han podido estar en este. Como miembro de la familia Montero y sanitario, pues estoy aquí porque dentro de mis primos, dentro de los nietos de mi abuelo don José Montero, somos varios los sanitarios. Tengo un primo que ha sido médico internista, tengo otro primo que es hematólogo, tengo otro primo que es enfermero, e incluso tengo primas que han trabajado en el SAS como ingenieras, que trabajan en el SAS actualmente como ingenieras, auxiliares administrativos. Pero el hecho de que haya sido yo el que... Bueno, y tengo, pero que me olvidaba de mi hermano, que es radiólogo, que lo tengo aquí presente, que cualquiera de ellos podía haber estado aquí sentado igual que yo. Probablemente el hecho de que esté sentado aquí pues es porque yo he ejercido la atención primaria y he sido médico rural igual que él. Yo he estado trabajando en varios pueblos, he estado en Conil, he estado en Rota, he estado en El Bosque, he trabajado en el puerto de Santa María, he trabajado en la pedanía de la Barca de la Florida 4 años y 34 años en Trebujena, donde ya finalmente me he jubilado. También me une a mi abuelo una afición común que es la práctica del ajedrez. De pequeño mi hermano me enseñó a jugar al ajedrez con el ajedrez de mi abuelo y esa afición a lo largo de mi vida pues la he ido manteniendo y ahora que estoy jubilado pues no es que me dedique, pero sí que la tengo como una tarea importante en lo que es mi vida. La semejanza con mi abuelo acaba aquí. Llega un momento en que en el año 1990 para mí la asistencia sanitaria cambia porque con la Ley General de Sanidad se crean los centros de salud y pasamos a ejercer una medicina que era bastante semejante a la medicina anterior, bastante semejante a la que podía ejercer en el tiempo de mi abuelo, de asistencia de mi abuelo, solo que con diferencia por el salto, por el avance de la sociedad en el tiempo. Pero, en definitiva, me he encontrado ejerciendo la medicina en un pueblo con un fonendo, un aparato de tensión y poco más, y ya está. Y claro, eso ya con la entrada de la nueva ley de sanidad y la reforma de los centros de salud,
porque ha cambiado bastante. Luego, claro, yo me podría envalentonar con la figura de mi abuelo para hacerme semejante a él, pero nada que ver. El carácter mío y el de mi abuelo somos personas totalmente distintas, y mi abuelo es que tenía un carisma muy importante dentro de la colectividad. Tú también. Bueno, gracias. pero mi abuelo es que era una persona excepcional. Es que toda nuestra familia lo veneraba y lo adoraba, y claro, yo no puedo pretender parecerme a él. Mi relación, además, con mi abuelo fue importante en mi niñez, porque cuando él ya finalmente enfermo decide dejar ya el ejercicio de la medicina y se jubila, mi madre lo recoge en San Roque, primero en una casa que estaba relativamente cerca de la nuestra, a la cual yo visitaba con bastante frecuencia, y luego se pasa a vivir al domicilio familiar, donde nosotros vivíamos en la parte de arriba y él vivía en la parte de abajo, porque nos mudamos a la vez. Mi madre encontró una casa para que ellos pudieran vivir abajo y nosotros arriba, con lo cual yo vivía y trataba con mi abuelo con muchísima frecuencia. Él se metía conmigo y yo jugaba con él. Pues recuerdo que jugaba a los juegos reunidos Heiper. Yo decía, abuelo, ¿qué tienes que decir cuando caigas en esta casilla? Heiper. Y mi abuelo decía, Seiper. Y yo decía, no, abuelo, Seiper no, Heiper. Bueno, y anécdotas de ese tipo. Yo recuerdo que tenía todavía de la propaganda de los laboratorios un folleto en el cual hacía propaganda de alguna vitamina para comer, para que los niños crecieran. Entonces era como una especie de acordeón, salía un niño y desplegaba aquel folleto, y aparecía un niño con las patas muy largas, y yo como era un niño que era muy, muy alto, pues mi abuelo se metía mucho conmigo y se reía. Y entonces, bueno, pues ha sido esa la relación que he podido tener con él. Él muere en el año 67, cuando yo tenía 11 años. Referente al libro, porque claro, mi abuelo es uno de los personajes de los que se relatan en el libro. Se hace la semblanza de 6 sanitarios, que son José Montero Senjo, Guillermo Ortega Durán, Juan Arjona Gil, Salvador Gómez García, Inés Moreno Gavilán y Diego Pitalúa Infante. Entonces, una vez que acaba el libro con la semblanza de estas personas, yo paso a de alguna manera enumerar cómo es la estructura del libro. Al principio el autor toma el tema sanitario como palanca para hacer una aproximación a la historia social de la época. Utiliza la sanidad como un arqueólogo puede utilizar los enterramientos. Utiliza la sanidad como una especie de testigo control para aproximarse a la realidad cotidiana. El autor utiliza esta herramienta porque por la biografía del autor es hijo de médico también y hermano de farmacéutico. Hijo de la farmacéutica que llevaba la farmacia de su hermano, ¿es así? A lo largo de este tiempo, pues el estudio, la manera con la cual el autor se aproxima a los hechos y recoge datos, está dificultada porque hay muchos datos que están ocultos, porque la influencia del franquismo cuando acontece hace que se silencien muchas cosas, que la realidad se distorsione, que las familias nieguen muchas veces aspectos que por conveniencia o por miedo no conviene que sean levantados.
y es una tarea del investigador, pues a través de documentos que son públicos, que están en archivos, en determinados archivos, sacar a la luz una serie de cosas, y otras por la investigación a base de preguntar, de confrontar con gente o con descendientes de los protagonistas de la época. Es un trabajo de campo importante y hay que agradecerle el buen trabajo hecho. Luego hay una aproximación del autor a lo que es la realidad de la época. La época se caracteriza por carencias generalizadas de todo tipo. Estas carencias en cuanto a lo que es riqueza arrancamos al principio del siglo XX y las carencias estaban agravadas de manera periódica por la aparición de determinadas enfermedades, de determinadas plagas. En concreto, la época estudiada, hay una influencia negativa de la pandemia que hubo de gripe del año 1918, y luego por supuesto el hecho dramático de la guerra civil y la posguerra. La población, la sociedad estaba en la zona a estudiar, era una sociedad con una población diseminada muy amplia, donde había mucha gente que vivía en el campo, en viviendas bastante lamentables, de chozas muchas veces, donde las casas estaban, donde las calles de los pueblos estaban sin asfaltar, donde en las casas no había agua potable, ni había cuarto de baño, ni por supuesto las cocinas como las que conocemos ahora. La gente cocinaba con carbón. Nosotros somos de una generación que podemos estar muy orgullosos, porque yo recuerdo que mi padre, cuando yo era pequeño, me decía que en su casa no había luz. Nosotros estamos entre la llegada de la luz y los ordenadores. Es que el cambio que se ha producido en las últimas décadas ha sido espectacular. Las comunicaciones eran tremendas. Las carreteras, las pocas carreteras que había, estaban llenas de baches. Yo cuando venía... ¿Perdón? ¿Más o menos como ahora? No, nada que ver. Nada que ver. Yo recuerdo cuando era pequeño que venía a visitar a mi abuelo a Jimena con el coche. Era un bache, otro bache, era tremendo. Son las carreteras principales, luego estaban los caminos, ¿no? Se hace un estudio en el libro importante, se menciona la importancia que tuvo la llegada del tren. Ese tren que se inaugura, como iniciativa, el llamado tren de los ingleses, se inaugura en el siglo XIX, y que vertebra la comarca, y es vector también de que muchas enfermedades se pudieran diseminar a través de que las comunicaciones pues favorecen este tipo de cosas. Aparte de eso, se aproxima también a la realidad social. Se estudia el tema de los latifundios, de las familias de latifundistas, de los larios, de los Medina Sidonia, de los catalanes cuando llegan y empiezan a innovar y empieza a iniciar lo que es la industria del corcho, porque yo tenía la idea de que eso era una cuestión muy atávica, de que el corcho se descorchaba, el alcornoque que se descorchaba desde muchos siglos atrás, pero la realidad es que son los catalanes en el siglo XIX los que vienen y de alguna manera pues inician esta labor,
se traen a gente de fuera, enseñan al personal a hacer el descorche, se producen las primeras fábricas de corcho, que la primera fábrica de corcho de tapones fue aquí en Frontera. La primera de toda Andalucía. La primera de toda Andalucía. Calle Velasco número 22. La fábrica que hubo tan importante en la línea, la entrada de la línea. Calle Ancha. Calle Ancha. Mis abuelos de Trillo. Sí. Casa Marta. La casa de María. La casa grande. La casa, no me acuerdo cómo se llama. El corral de la Corral de la Pata. Pues todo Mis abuelos todo esto en el libro está bien estudiado, bien descrito, muy con lectura muy amena y fácilmente de lectura fácil. Luego ya hacer ya el estudio de lo que es la sanidad que había entonces. La sanidad era una sanidad sobre una sociedad que vivía con la idea de la religión como elemento principal en sus vidas, con el pensamiento mágico de que las enfermedades pues no se sabía muy bien de dónde venían y se le atribuían a factores sobrenaturales, con mucho curanderismo, donde la estructura sanitaria era muy deficiente, donde los hospitales no servían para diagnosticar y tratar fundamentalmente, sino que servían como asilos o casas de hospicios o sitios donde la gente iba a morirse. Y donde los únicos trabajadores sanitarios que había eran los médicos titulares. Los médicos titulares de los llamados médicos de asistencia pública domiciliaria, que se reorganizaban en juntas municipales de sanidad, porque la sanidad estaba centralizada en el municipio. Los médicos titulares dependían del alcalde de la ciudad. Entonces, se formaban las juntas municipales de sanidad con el alcalde, el médico titular correspondiente, el veterinario, algunos trabajadores de la sanidad que hubiera también, y se tomaban decisiones porque cuando, por ejemplo, venía una epidemia de lo que fuera, de cólera, de lo que sea, había que tomar decisiones, había que aislar los focos. Era la única manera de que la colectividad pudiera defenderse ante adversidades de este tipo. Esos médicos APDs desaparecen con la llegada de los centros de salud. Y yo, estando un día ejerciendo en Trebujena, me llegó un delegado de laboratorio y me vino a entregarme un libro que había escrito otro compañero, que ya también está jubilado, donde dice: mira, esto me lo ha dado para ti Miguel Morgado. Miguel Morgado fue un médico titular, fue presidente del Colegio de Médicos también, y escribió un libro que es Historia del Cuerpo Nacional de Médicos Titulares y su devenir en Andalucía. Y además venía con una dedicatoria, yo no la había pedido, yo ni sabía que existía el libro, y me pone en la dedicatoria: serás de los últimos en la persistencia de nuestro cuerpo, nos añorarán, un abrazo. Habla en tono nostálgico, donde se ve que a partir de ahora ya es otra cosa, ¿no? Pero otra cosa a mejor, porque antes la asistencia era muy dura. De este libro me voy a permitir leer un párrafo, porque describe muy bien lo que eran los médicos. Dice: escribió el profesor Orozco que cuando le pedimos nos honrara con una conferencia de apertura para el 20 Congreso de Semergen en Jerez en 1998. Dice: vinieron a su mente de inmediato una gran cantidad de relatos que dejaron muchos de aquellos médicos de partidos de escuela porque eran partidos médicos donde había que ir a caballo de un sitio a otro porque la población estaba en el campo. Dice: por aquello de su desplazamiento a caballo, entre nieve, barro o canícula. Relatos que nos muestran aquellas angustias de médicos aislados en un perdido pueblo de la geografía española, donde tenían que improvisar absolutamente todo para poder atender una urgencia o emergencia. Repito, donde tenían que improvisar absolutamente todo para poder atender una urgencia o emergencia.
donde tenían que hacer su puesta al día a base de estudio, asistiendo a algún curso que organizaba don fulano o el catedrático don mengano, eso sí, siempre a expensas de su peculio, porque el médico titular había de tener presente al ser humano que atendía, la forma biológica de reaccionar instintivamente ante cualquier agente etiológico nocivo, así como la terapéutica, la farmacológica, la quirúrgica, la psicológica, la física, la ecológica, la familiar, etc. Aunque la asistencia de los médicos titulares se relaciona actualmente con la primera Ley de Sanidad de 1885, la realidad es que este término se remonta a muchos siglos antes de la Edad Media. Claro, ahora mismo, yo cuando empecé a ejercer la medicina y estaba en mi casa y me venía una urgencia, yo la tendría que atender con los medios que yo tenía, que eran prácticamente ninguno. Pero ahora, cuando viene una urgencia, primero que no tiene que ir a la casa del médico, que es donde iban antes, a la casa del médico, porque a la casa del médico eran las clínicas y los sitios donde se hacía la medicina. Ahora van directamente al centro de salud, pero ahora ya el médico no hace la urgencia él solito y sin medios, no, ahora va, y bueno, y muchas veces a caballo, etcétera, no, ahora vamos en ambulancia totalmente equipada, con todos los instrumentales médicos quirúrgicos que nos hacen falta para atender cualquier contingencia. Entonces la diferencia es muy grande. Quizás haya deshumanizado en parte la asistencia, porque claro, antes el médico estaba que lo mismo cubano que si es inglés que si es que no sabe uno. Entonces, por un lado se ha perdido esa cercanía, pero por otro lado se ha ganado una gran calidad de vida. Una gran calidad en la asistencia sanitaria, y por otra parte los médicos también han ganado una gran calidad de vida, porque dejamos de estar supeditados a lo que el devenir de la salud de las personas pudiera tener, para hacer una vida bastante parecida a la de cualquier persona. Por otro lado, se hace mención a la asistencia, a la aparición de los primeros seguros sociales, con su relación con las industrias correspondientes, con las primeras industrias, con las del corcho, o con las industrias agrícolas, de las primeras igualas, y todo eso hace que la visión que del libro se traduce sea una visión bastante completa. Hay otra parte dedicada a las enfermedades, a las muchísimas enfermedades, casi todas infectocontagiosas, que padecimos, que también está muy interesante. Y luego ya pues se desglosa con la semblanza a los personajes que antes he comentado. De los personajes que antes he comentado, podríamos hacer una película de cualquiera de ellos, y de alguno de ellos, como del doctor Guillermo Ortega, 2 películas. Hay un personaje que es el enfermero de la Palomita, Juan Arjona Gil, cuya historia me ha emocionado mucho, y sobre todo porque conforme la vas leyendo te vas aproximando al personaje, y ese hecho de esta persona que primero aparece porque claro, todos son huidos de Jimena cuando se produce la rebelión militar del 36, pero todos acaban en un sitio distinto. Tiene una trayectoria que desde nuestra zona acaba en Cartagena, huye con la flota de Cartagena que se refugia en Túnez al final de la guerra en el año 39, y de allí milagrosamente pasa, mientras mucha gente son deportados, porque bueno, pasan a campos de concentración, llegan a Túnez en el barco, les meten un viaje de 400 kilómetros en tren, sin nada, sin comida, y luego una vez que llegan al punto de destino les meten otro viaje de 8 kilómetros a pie hasta llegar a un campo de concentración.
Después el hombre acaba ejerciendo, porque era practicante y era dentista también, y acaba practicando la odontología en Túnez, y como Túnez está ocupada por los nazis, le aparece un oficial de la Gestapo por la consulta, y él, temiéndose lo peor, de pronto resulta que el oficial iba a arreglarse la boca y tiene un encuentro con el oficial. A mí me recuerda mucho a la película del pianista de Pelucci, de Polanski, y la película del pianista, porque el pianista se refugia en una casa y entonces aparece el nazi que lo protege. Bueno, entonces a partir de la relación que tiene con este nazi, él puede decir a la mujer: estoy vivo, aquí estoy yo, porque ya habían pasado varios años y la mujer ni sabía si estaba vivo, si estaba muerto. Entonces escribe a través del nazi, le escribe a la mujer del nazi, y la mujer del nazi desde Berlín le escribe a Jimena. Al final el hombre decide irse a América. Primero se va a Estados Unidos, donde cuando llega hay una nevada tremenda y dice: esto no es un clima para mí. Y luego acaba en Venezuela, y finalmente la mujer viene a reunirse con él después de 10 años sin verse. Que, por cierto, cuando se va a coger el barco a Cádiz, la persona que la acompaña es mi tía Carmen, que aparece en el libro también, en la foto, el día en la cual sale de España. Y bueno, es que son historias que verdaderamente merece la pena leer. Destacar la importancia colectiva la importancia de la memoria colectiva, el aflorarla, el saber sacarla, tener la habilidad suficiente para ponerla en valor y saber contarla, además. El trabajo que se hace en el libro aporta luz en lo que es el estudio de la época, y hace que abunde en la idea de que los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. No sé si me he expresado con la suficiente claridad, con el suficiente ritmo para haber hecho amena esta discusión, pero en definitiva agradezco al autor el haberme invitado a estar aquí en la mesa, y agradezco su trabajo honesto, y agradezco que aclare la historia, que aclare los tiempos pasados, que alguna luz pueda servir para iluminar el presente, y que ilumine el tiempo que nos ha tocado vivir, y que de alguna manera pues nos ayude a comprender el tiempo en el que estamos, y que nos ayude a saber disfrutarlo mientras lo vivimos. Gimenólogo. Ahora mismo de improvisar sobre la marcha, porque que a lo que estoy centrado desde que me propuse el momento de jubilarme, como si yo tuviera una deuda pendiente, pero yo tenía la deuda pendiente de que había nacido en un pueblo maravilloso, con una gente que para mí era la gran familia, que cuando lo abandoné a los 15 años me tuve que marchar a Madrid. Todos podían decir: Madrid, qué cosa más maravillosa, un niño de esa edad, llegar allí y tal. No, yo me acordaba enormemente de Jimena y de esa libertad que yo gozaba aquí, que era la libertad de la cotidianidad del pueblo. Y siempre estuvo en el ambiente de que los mayores nos ocultaban qué había pasado en la reciente historia, y a veces cuando intentamos, en cualquier anécdota que pudiera surgir, hoy lo hemos estado comentando en la propia comida,
cuando nos engañaban más o menos diciendo que para obtener balones de fútbol, porterías de balonmano, hacía falta rellenar una fichita que nos lo daba el profesor de educación física, ¿no? Y nada, digo, qué fácil, a rellenarlo todo el mundo. Éramos 72 en clase, el aula. Y al día siguiente, todos preguntaron al padre, o el padre le dijo qué es lo que estaba haciendo, yo no dije absolutamente nada, pero bueno. Y fichas para rellenar para los balones y demás. Y el único que sale con las fichas rellenas soy yo. Bueno, la indignación mía de que la insolidaridad de los más compañeros de y tal, que pasaba que no habían rellenado ninguno. Y hasta la hora del recreo no me pudieron decir por los vagini, es que si tú rellenas esa ficha vas a ir a la guerra. Bueno, pues era lo que había por aquel entonces, pero no nos decían a qué se debía todo eso. En fin, que Regueira, nuestro admirado Regueira y añorado Regueira, cuando ya estaba yo a punto de jubilarme, fue uno de los que más me dijo, mira, está escribiendo cosas de Jimena que necesitaría ahora, en tu tiempo de jubilación, que reflexionase. Y yo te quiero más o menos poner un primer listón, y es que no hay nada escrito desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la sanidad, bien por eruditos, bien por académicos, bien tal, pero lo que es la mirada de un niño, la mirada de un niño que ha vivido desde que tenía uso de razón en un entorno sanitario, cómo ha ido percibiendo toda esa secuencia para poderlo transmitir, porque el tipo ya de sanidad de estos momentos ya no corresponde. Y entonces tú tienes el privilegio de ser de una generación que, como aquí ha dicho, aquí en Jimena no conocíamos el transistor cuando yo conocí, mucho menos la televisión. Se ha comentado el tema de las carreteras. Yo creo que ha sido el más joven de los presentes quien ha dicho que las carreteras son iguales a aquella fecha. Yo recuerdo que quizás en el entorno este sanitario que viví, yo salía a las 7 de la mañana para ir a la playa de Chullera, desde aquí de Jimena. Pasaba, Aurelio nos llevaba a la estación, y en la estación cogíamos el Ford de mi tío, que se lo había comprado al obispo de Gibraltar. Habría que investigar esas relaciones. Mi tío era anticlerical, no a más, pero en fin, tenía muy buenas relaciones con el obispo de Gibraltar porque era un intelectual. Estoy hablando de mi tío el veterinario Domingo, de la estación. Bueno, pues nos subíamos allí, como no cabíamos las dos familias, más las muchachas y todo el historieta, había unos asientos que estaban entre las dos partes, que eran portátiles y se abrían, pero tampoco cabíamos ahí. Y entonces mi tío sacaba las dos ruedas de los guardabarros y nos metíamos a los dos pequeños, a mi primo Domingo y a mí, en cada uno de los guardabarros. Y nosotros íbamos viendo en dirección contraria a donde iba el coche. Y mi tío fue, yo creo, el inventor de los cinturones de seguridad, porque para que no nos cayéramos o no volcáramos de los golpes de la cantidad de baches, aquellos elásticos que había para amarrar en las vacas las maletas, pues nos lo colgaba por aquí. Y para no respirar el polvo, pues ya íbamos con las gafas de meternos debajo del agua ya puesto. Lamentablemente no tenemos ninguna fotografía de eso. Pero nosotros no llegábamos a la playa hasta la 1 de la tarde. Porque, entre otras cosas, mi tío iba vacunando para aprovechar el tema del viaje. Pero es que cuando llegábamos al puente de Tesorillo, nos teníamos que bajar todo el coche. Y solo era mi tío el que pasaba con el coche, mientras mi primo Domingo y yo íbamos poniendo las traviesas en dirección para que el coche no cayera al río Guadiana. Mientras tanto, mi tía a un lado rezando para que se produjera el milagro de que pudiéramos atravesar. Bueno, a la vuelta, lo que ocurría era que no podíamos abrir las ventanas, ya no podíamos estar fuera, nos poníamos debajo del asiento, porque los mosquitos
Y esto es uno de los problemas del paludismo. O sea, comían, es que no se, el parabrisas no daba abasto de ir matando los mosquitos del arroz, de las plantaciones de arroz. Quiere decir que algo Sí, ha cambiado el panorama. El hablar de 33 kilómetros era una cosa abismal, es decir, menos de 1 hora, hora y cuarto, el promedio de velocidad era 20. Bueno, he sido una pequeña incursión, pero que no viene el tema, me adentro, pero me quiero llevar un poco por hacerlo más o menos posible. Bueno, en este libro he entrevistado 68 jimenatos, un poco para andando sobre la cuestión que aquí abordo, o sea que no ha sido exclusivamente de carácter memorístico de lo que es la memoria mía histórica de aquel tiempo, y he consultado un total de 224 publicaciones relacionadas con lo que estaba escribiendo, al objeto de dar un compendio que pudiera servir desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista histórico, incluso ayudar también desde el punto de vista científico, puesto que hay enfermedades aquí que se dan y que no hay es una de las cuestiones que efectivamente aquí se ha comentado un tema del franquismo. El franquismo sí fue un elemento de contaminación de los archivos porque se preservó aquello que interesaba, pero después yo he ido a los colegios profesionales, los de Cádiz, y me he encontrado que no hay archivo, y es lamentable. O sea, aquí se apoyó una relación de médicos que el Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz no sabe que existieron. O sea, saco una relación de practicantes que ocurre igual, de veterinarios que ocurre igual. Y esto sí que es una fatalidad desde el punto de vista de la investigación histórica. Eso sí, me ha apoyado mucho, que sí tiene un archivo maravilloso, que es la Facultad de la Facultad de Medicina de Cádiz, entonces dependiente de la Universidad de Sevilla. Ahí se conservan, y de ahí he podido sacar muchos datos referentes a los profesionales de aquí, que como se ha dicho, el libro era mucho más extenso, y he tenido al final que decidir. Y he decidido, pues, porque quiero sacar una segunda edición con lo que falta, pero por aquellos médicos que había el mayor peligro de que si no sacaba una segunda edición se perdieran sus vidas, ¿no? Y aquí tengo el honor y la gratitud de tener herederos de estos médicos que aparecen aquí. Aquí nos encontramos con los herederos del doctor Montero, con herederos en tercera generación del doctor Ortega. En el caso de que se ha hablado del hombre de la palomita, nos envía saludos jimenatos desde Venezuela. Yo el primer contacto que tuve con ellos, que no sabía que existían, me dijeron, qué alegría, nosotros somos las jimenatas de Caracas. Y claro, con ese acento meloso de culebrón, después del telediario, digo, ¿jimenata? Dice, sí, aquí nos dicen que tenemos acentos jimenatos. Bueno, pues nada, digo, pues la identificación total. Pero es que conservan la gastronomía de su abuelo, el piñonate, lo producen ellos mismos allí, ahora viven en Córdoba, y en fin, y todo esto es admirable. Ahora venía para acá que le pasé a Andrés hace 48 horas de que busca un jimenato de Vancouver, de Canadá, su antecedente aquí en Jimena, que partieron de 1910. Hace poco de Hawái, otro nos ha hecho llegar, que lo he pasado a la Casa de la Memoria, de datos porque estaba buscando su propia familia. Y es que Jimena fue la diáspora permanente, unas veces desde el punto de vista migratorio y migratorio laboral, y otro como consecuencia del exilio político. Bueno, pues Reguera me hizo meterme en este tema, y lo que yo pensé que era normal, pues claro, normal era desde nuestra generación. Claro, lo que tenemos que transmitir es que los cambios que se han producido han sido tremendos. Es decir,
yo, el hábito es que las clínicas de los médicos estaban en sus casas, en la casa donde yo vivía. O sea, y los médicos corrían a cargo de limpiar las clínicas y pagar a quien limpiara, y pagarse el mobiliario, y pagarse las camillas. No existía el centro de salud. Y los médicos no tenían horas de trabajo. O sea, mi padre tuvo las primeras vacaciones suyas fueron en el año 65. Entonces eran las 24 horas. ¿A expensa de qué? Pues a expensa del azar. Que a las 3 de la mañana llamaran, se presentaban unos caballos, mi padre se subía a un caballo y a lo mejor lo veíamos 2 días después. Y mientras tanto se le comunicaba a Marina porque el doctor Montero no podía realizar trabajo relacionado con la sanidad pública por condena de carácter político. Y así, bueno, pues yo mis primeras vacaciones, que la hice en la línea cuando chico, yo jamás veía a mi padre en la playa, ni de vacaciones, ni nada. Lo hacía con mi madre porque mi padre tenía que estar trabajando. Y tuvimos tan mala fatalidad, dentro de ser uno de los privilegiados, de tener vacaciones, eso era una excepción entonces, de que fuera en una curva de la carretera de Cádiz a Barcelona. Y en esa curva había accidentes de circulación cada 2x3. Cuando había un accidente de circulación, lo primero que se corría, que salía allí algún vecino, otro, ahí vive un médico, ahí vive un médico. Y ahí teníamos cada 2x3, claro, mi padre sin medio ni toda la historieta, pues que socorrer. Pero es más, una mañana, y esto lo conté también ayer en la recita, que viene en el libro, porque eran las anécdotas esas que yo veía desde chiquitito, que a veces pues, pueden motivar que sean mágicas, que puedan provocar la risa, pero hombre, la dramática se intenta un poco olvidar porque el drama permanente que vive un médico es estar atendiendo a una persona que tiene una limitación biológica de vida y cuyas muertes acompañan, lo mismo que acompañan los propios alumbramientos. Pero en este caso era a las 7 de la mañana, un griterío impresionante en la puerta donde estábamos de vacaciones y me dice lo de siempre. Te toca, abre la puerta, a ver qué es lo que ha pasado, seguro que se ha caído un coche. Y entonces me encuentro pues una señora con una toalla en la boca, se quita la toalla, pero una especie de efigie del griego de Greco, perdón, de pintura de Greco, con la cara alargada, gritando, ¡ay mi quijá, ay mi quijá, ay mi quijá! Oh, la quijá yo lo asociaba pues a las clases de religión, a Adán y Eva, a Caín, quitando el... y tal. Pero bueno, llamo a mi padre, y tal. Mi padre sale al verla, inmediatamente se pone con eso, si tenía un recibo de volante para mandar a la gente a los distintos hospitales. Hice esto para en la línea. Dice, no, familia se dijo, de aquí no nos vamos hasta que usted la arregle la quija. Sí, padre, pues si yo no tengo aquí absolutamente nada, ni anestesia, ni tengo nada, esto es un tema muy doloroso y tal. Meta usted la rodilla en el estómago y en el momento que respire porque ya le duele, coja la toalla y haga ¡crack! Aquí por los dos laterales y tal. Bueno, por fin a mi padre lo tuvo que hacer porque no se iba. Y el grito aquello sonó, bueno, ganó. Y ya dice, bueno, ¿y cuánto es? No dice, para nada. Dice, solo una curiosidad, ¿a qué se debió? Dice, es que estábamos en las camelias desayunando y contó un chiste tan gracioso, que la carcajada que tiró el señor y se le desencajó la queja. Bueno, pues esto era la mirada de niño, la mirada de niño que tenía que estar a pie de todo lo que ocurriera, fueran desgracias o fueran otras historias. Hablar de la noche de la Plaza de Toros, bueno, eso sería del hundimiento de la Plaza de Toros tremendo. Bueno, pues en esa sociedad, esa en blanco y negro, pero donde todavía no veíamos la televisión, la gente además era muy simple como moría, que es otro de los aspectos que yo introduzco aquí porque se va a perder el lenguaje de cómo se llamaban las enfermedades. La gente se moría de una cosa muy mala,
de un dolor o del miserere. O sea, aparecía todo muy simplificado. Y ya apareció un elemento nuevo que era el ictus. Pero claro, el ictus era una cosa muy rara, ¿no? Y ya ahí lo que decía, oye, ¿tu marido cómo está? Pues está mejor. ¿Y qué es lo que pasó? Que le dio un vientecillo en la boca y se le ha quedado doblado para arriba, ¿no? Entonces ya era el vientecito, ya empezaban a matizarse ya aspectos derivados de... ¿no? Después, en la última etapa, ya empiezan a haber médicos donde también la generación siguiente empieza a abusar de esas 24 horas del médico. Hay que decir que la sociedad también se va haciendo un poquito también más espabilada, entre comillas. Y recuerdo que había uno que me estuvo contando, después el médico que tuvo una continuación a mi padre, porque mi padre le dio un infarto y tuvo que estar un tiempo de baja, que fue Salomón. Bueno, pues había uno que se enviciaba por la noche para no guardar cola en la clínica, entonces todo era de urgencia. Y la tercera vez que llegó, sale el propio Salomón al balcón, dice, ¿y ahora qué es lo que te pasa? Dice que el niño lleva 5 días que todo lo que come lo larga fuera. Dice, pues si lleva 5 días, no es nada urgente, pero dale un bocadillo de jamón y mañana por la mañana, a las 11 de la mañana te lleva para la consulta y me dice a ver qué tal le ha sentado el jamón. En fin, después de comentar y todo esto, el libro no solamente se reduce al aspecto de la medicina, sino que la medicina y las enfermedades están asociados a entorno alimenticio, al entorno de higiene, al entorno social de cada momento. Y entonces aquí lo que hago es un estudio económico de cómo se vivía, qué tipo de alimentación, cuándo van ocurriendo enfermedades, cuáles son las entradas de esas enfermedades, cómo se vivió la anterior pandemia, porque claro, a mí me pilla en todo esto, pues esta investigación son de 7 años, que está con este tema, de la pandemia última que hemos sufrido. Claro, pero es que yo, en ese paréntesis, en ese periodo histórico, de 1910 a 1960, tenía la gran pandemia anterior, que era de 1918. Y ahí se transcribe, en esto hay una abundante literatura que está en la prensa, en las hemerotecas de los periódicos que se conservan del campo de Gibraltar, sobre los enfermos de Jimena, ¿no? Los enfermos de Jimena y las muertes que están ocurriendo. Y donde no se sabe cuál es el elemento causante. Porque, coño, hemos tenido el COVID, pero en nada de tiempo teníamos vacunas. En aquella época, en 1918, no se sabía el elemento causante. No sabían lo que era un virus. Lo asociaban a una bacteria. El virus en concreto de 1918 se descubre en 1933, o sea, desde el 18 al 33. Pero la vacuna hasta 10 años después. Y ocurrió distinto a lo que era el COVID a la hora de las edades de factores de riesgo. El factor de riesgo allí, en aquella etapa, era ser joven y una edad no alta. Los mayores no morían. Entonces, claro, eso también resultaba extraño. Estudios posteriores demostraron que tuvo que haber una serie de gripes anteriores que fue eliminando población, pero a su vez los que sobrevivían tener unos anticuerpos suficientes para hacer frente a cuando llega esa pandemia mundial. Pero hay fenómenos tampoco, porque abordo no solamente Jimena, abordo elementos de distintos sitios de la geografía campo-gibraltareña, entre ellos lo que más nos unía, porque formaba parte del municipio, que era Tesorillo. En Tesorillo hay unos casos fortísimos de mortandad, que relaciono gracias a Andrés Befa, que por las actas de defunción se han sacado a todos esos vecinos que murieron, y a Jimena no afectó esa enfermedad absolutamente para nada.
En la pandemia hemos aprendido, y cualquier pandemia que se pueda presentar muy próximamente, es que el elemento de movilidad es un elemento de transmisión tremendo. Entonces, el tipo de sociedad que tenemos es una sociedad donde surge cualquier problema, si era China, o puede ser ahora mismo lo que está ocurriendo en Japón, también con algo raro que está pasando por ahí, y que se transmite y tal. Pero en aquella época la movilidad, aquí no existían carreteras, es decir, pero existía el tren. Y además es curioso porque hay un estudio, no sé si estará aquí, el ATS Bosco de Ronda, que es su tesis doctoral, y esa no afectó a Jimena, y afectó a Ronda. Y es porque se metió precisamente a través de la comunicación de Gibraltar. Y Gibraltar, Ronda, tenía un camino de caballería expreso hacia ellos, que eran los románticos de aquella época, que después volvió a ocurrir con el tema del tren, porque Gibraltar era la boca de entrada de enfermedades que venían del exterior, como vienen casi todas, sobre todo por el tráfico marítimo con la India. La India era el foco permanente de aquella época. Y bueno, quisiera que dejaros la palabra, pero señalar algunos hechos. El aspecto socioeconómico que aquí se ha nombrado es la importancia, y esto lo he estado descubriendo no a priori, sino sobre la marcha, acompañado de dos apellidos. Uno es Vargas Machuca Robau, que son una familia, además tenían aquí presencia, de Extremadura, que se dedican al ganado porcino, con el corcho, que son los Robau, que vienen de Cataluña, y resulta que descubren que el corcho aquí es el oro de los vinos, de determinado tipo de aprovechamiento y tal, y entonces empieza una lucha de catalanes por quedarse con el corcho de aquí de los Alcornocales. Y eso además tiene lugar con la creación de la primera fábrica de tapones, primero que se crea en Jimena, en donde he dicho, en la calle Ancha, que queda todavía unos restos, porque veo por la parte de la foto aérea del Google el patio que hay justo detrás. Esto se tiene que trasladar a la estación y esa fábrica de corcho pase a la estación. Y entonces la estación aparece allí a la altura de lo que fue el bar de los Gómez, pues una hilera que era el patio de los Pons y de los Furés. Y era Algeciras. Pero es que viendo la gran actividad que hubo en Algeciras portuarias de finales del 19 y de principios del 20, están relacionados exclusivamente con el corcho. O sea, mientras Gibraltar tenía el puerto, otra serie de actividades comerciales, el corcho. Y en el corcho se introduce por primera vez el tema del seguro médico a todos los niveles, incluso fábricas con médicos en plantilla propia, que eso era desconocido. Y antes, bueno, pues Jimena en eso fue un eslabón muy importante. Se habla de las comisiones municipales. Las comisiones municipales, que estaban constituidas efectivamente por cada uno de los sanitarios de las distintas ramas, es una joya. Eso están todos en el archivo municipal y ahí se van diagnosticando los problemas que está habiendo en determinados sitios. Cuando ocurría alguna epidemia o había peligro de que se podía extender aquí, se mandaba a los municipales, y los municipales entraban los barberos, que eran los que desinfectaban la casa, y después el municipal marcaba una señal en la casa del que tuviera la enfermedad, a efecto no de ponerlo como un elemento tal, sino para que no saliera de la casa y no contagiara a los demás, o los demás para que no entraran en el interior de la casa. Ahora, hay un informe de estos muy particulares que emite uno de los doctores que viene de fuera, que dice que han estado haciendo un estudio escolar en Jimena y que el nivel de respuesta positiva, el nivel es bajo en Jimena. Y entonces saca uno un informe que dice que la explicación está debida en que Jimena lleva durante siglos mezclándose
las propias familiares unos a otros, y entonces no da lugar a un mayor nivel de inteligencia. Eso aparece en uno de los informes de productos de todos esos apellidos que cada 2 o 3 generaciones se van volviendo a unir. Esa es una de las explicaciones que se da. La otra hace una descripción de los barrancos de Jiménez, que es aquello maravilloso, y donde empiezan a aparecer, me encuentro por primera vez, en el 1913 o 14, enfermedades relacionadas con la sexualidad, que eso nunca se había hablado anteriormente. Pues ahí empiezan a plantearse preocupaciones en esta materia. En el tema de la pandemia del 18, como aquí se ha comentado, era el problema de la Iglesia. La gente, al pensar que la divinidad producía las enfermedades que se llevaban a la pandemia, lo que hacían pues era rezar y ir a la iglesia y concentrarse allí el máximo de gente posible, a ver si es posible una curación con carácter colectiva, con lo cual el contagio iba a más y a más. Pero eso era un tema socorrido en una Jimena que no se caracterizaba históricamente por religiosidad, pero sí en los momentos álgidos sí han acudido a la iglesia como un elemento de desconocimiento desde el punto de vista científico. Cuando tiene lugar en 1921 la llegada de la luz a Jimena, está claro de que cunde la desconfianza, de que la luz funciona en sitios donde son llanos, pero en sitios de Cuesta de Jimena, ¿cómo va a subir la luz para arriba? Y entonces cogió Marina, que era entonces el padre del médico Marina, que fue el empresario que introdujo la luz, octubre del año 21, y situó una bombilla en lo alto del castillo. Y entonces, cuando vieron la luz en lo alto del castillo, el pánico fue tremendo. Pero es que coincidió con la caída de un tormentón impresionante, y ahí más de uno pensó que había llegado al fin del mundo por la soberbia del ser humano de intentar superar a Dios llevando la luz a todo lo alto del castillo. Eso está claro. Y por último, bueno, pues resaltar que el avance de la medicina ha hecho posible, bueno, pues entre otras cosas, la esperanza de vida de que gozamos, y que nos parezca cada vez más la referencia de, no es ya desde el punto de vista cultural, de que estemos en una generación donde todo el mundo quiere ser joven, sino que es que vemos ya a fulano de tal con 70 y tantos años y dice, oye, qué joven te conserva, ¿no? La palabra joven. Y quizás perdamos la vista de lo que ocurrió con anterioridad respecto a la esperanza de vida. Entonces yo me he encontrado en toda esta investigación, en hemeroteca, una noticia de enero del año 31, donde ha aparecido un vagabundo muerto en Madrid. Y pone, era un anciano y tenía 33 años. Estoy hablando de 1911. Entonces, quiere decir, se ha comentado otro tema. Ahora, cualquier enfermedad hay que llevarlo a un hospital. La hospitalización, lo que ha ocurrido en Madrid con el COVID, porque impidieron que fueran la hospitalización personas de la tercera edad que estaban en residencia. Antiguamente, en toda esa etapa estudiada, el hospital, nadie iba allí a curar ningún tipo de enfermedad. Era un sitio de coger enfermedades. Y aquí existieron 2 hospitales. Aquí hubo un hospital, porque también en el libro, no me da tiempo para hablar de todo, se estudia municipio por municipio de la comarca y de Estepona, porque Estepona tenía una cierta relación con Jimena en lo que era el Hospital de la Caridad. Aquí teníamos 2 hospitales, que era uno que estaba en el Llano de la Victoria, que era el Hospital Municipal, y otro que estaba el Hospital de la Caridad, que estaba situado en la Iglesia de la Misericordia, en la Misericordia que estaba pegado al castillo. Bueno, pues aquellos eran centros religiosos para personas que no tenían hogar, para niños que habían nacido sin saberse quién eran los padres, pero no era un sitio para curar ni para prevenir. Por tanto, que nos olvidemos que cuando aquí se lea el tema de hospital, tenga que ver
con ese tema. Después ya, lógicamente, tenemos una zona muy influenciada porque junto con lo de Gibraltar, el otro elemento de contagio y de extensión de enfermedades, lo constituían los ejércitos, las guerras y demás. Y claro, aquí nos pilla ese periodo de 1910 a 1960, el periodo de la guerra, o sea, y todo lo que significó de deterioro de la salud, el hambre de la posguerra y las enfermedades que se consideraban que se habían superado y que vuelven a surgir en la época de la guerra. Y para salvar esos sanitarios, como está más o menos en la historiografía de España, que en la época de la Segunda República, quien más sufrió desde el punto de vista sectorial la represión franquista o de los sublevados, fueron los maestros y fue la escuela y demás, bueno, pues aquí en la historia nos encontramos con que es el sector sanitario de Jimena quien más sufre, Están aquí los que he dicho, las generaciones de terceros, el doctor Montero, pues fueron muchos años de cárcel, pero están aquí presentes. La familia Ortega está aquí presente, pero no el cabeza de familia que murió en Venezuela. La familia de Arjona viven y los herederos son todos en Venezuela. Aquí había un farmacéutico que era Pitalúa, que no podemos hablar nada de ellos porque mataron al farmacéutico, a los 2 hijos y a la empleada del hogar. La matrona Inés, tampoco podemos hablar de ella porque no tuvo descendencia. Y entonces he intentado salvar esto, porque era lo que había que salvar en caso de que yo no pudiera sacar la segunda parte del libro. Ya en la segunda parte seguirán las profesiones de todos esos profesionales que he podido llegar a completar, pero que en 460 páginas, y a pesar de la letrita que tiene, pues no caben. Y entonces tenía que seleccionar, y desde el punto de vista histórico, yo sabía que si estas personas no las metía aquí, no existe documentación de ello a nivel oficial, y entonces lo peor que hay es pasar al olvido, que es como si no hubieran existido. Y estas personas, librepensadoras, intelectuales, no merecieron la vida que tuvieron, y por tanto aquí se les rinde homenaje, y aquí ya están vivos en la biblioteca y están en el presente. Y espero sacar esa segunda edición para cubrir otros profesionales que sí se recogen alguna que otra fotografía. Tengo un estudio muy bueno sobre todo el tema de Tesorillo, desde el origen de la creación de Tesorillo hasta todo el tema que fue una de las experiencias piloto en el tema de la malaria, por el tema del mosquito y el paludismo, y podrá salir en la siguiente edición. Bueno, pues muchas gracias y a vuestra disposición. Y si hay preguntas, y si no, a continuación, os hacemos un enorme... El material fotográfico es muy importante, son unas fotografías, algunas muy interesantes, ¿eh? Mira, No sé cómo... hay una fotografía de la madre con el hermano mayor, que está aquí presente. Ahí está presente. Esa foto que está tomada desde lo que fue más o menos el antiguo parque, que todavía no estaba hecho el parque, y que refleja más o menos, que yo digo, que están como esperando al abuelo de que salga de la cárcel. Era la segunda vez de salir de la cárcel. La foto estaba hecha en 1946, y este hombre no había hecho nada. Aparece la última foto del pueblo, donde figura en una esquinita la iglesia de Nuestra Señora la Coronada del Paseo. Es justo al límite de... Después hay otro aspecto señalado también de las biografías particulares, que estamos aquí con él, y veo ahora a mi hermano, que está por aquí, un gran contribuidor que está reconocido en el propio libro, que fue el que hizo medicina en contra de la opinión de mi madre, porque mi madre, sobre todo después de aquel caso de la Quijá, nos llamó a los tres y nos dijo: no se ocurra a ninguno de los tres estudiar medicina. Fue el que desobedeció, fue el pequeño, y aquí lo tenemos, y ha contribuido
muy prontamente al rigor. ¿Y a la música? Sí, la música, pero porque ya heredó, pero ese libro todavía no lo he sacado, el tema de la música y los grupos que formamos Jiménez. En el año 39 sale por primera vez el doctor Montero de la cárcel, que bueno, que este hombre venía de Estepona para acá, con su familia, no sabía lo que había ocurrido en Jiménez. Ellos no han llegado hoy hasta saber dónde vivía, porque siempre lo situaban enfrente, era al lado del cine, al lado de donde está el salón de plenos, no, vivía aquí, enfrente. Pero metieron fuego a la casa para quedarse con la máquina de coser, con lo otro, con los rayos X, metieron fuego a la biblioteca y cuando vinieron... Pero este hombre venía para Jiménez normal, lo detienen en un control, yo voy para mi pueblo, Algeciras, al cuartel este de, bueno, fusilero, no sé cómo le llaman. Copetero. ¿Qué? Es copetero. Sí. Y el hombre se pega allí sin nada más que 1 mes y 10 días, donde está todo lleno alrededor de presos, van fusilando a todos y solo queda él. Al día siguiente, aquello se vuelve a llenar de presos, van fusilando a todos. Bueno, Porque ya estaba condenado a muerte. Que ya ¿Mm? estaba condenado a muerte. Tenía un protector, Sí, pero eso no lo sabía él, para que ocurriera eso. Y es que la contradicción estaba en que mientras Juan Mar estaba financiando el golpe de Estado, don José Montero era el médico de la SEA de Tesorillo. Esa es contradicción. Como la contradicción después posterior, cuando aparece el hijo, porque estaban en la miseria, cayeron en la miseria, no tenían ingreso de ningún tipo, y aparece la foto que viene en el libro de un chavalillo joven subido a caballo, con otro acompañándole, con 2 capachas cargadas de dinero y 2 guardias civiles para protegerlos de la gente de la sierra. Y es que los 2 se tenían que quedar encargados de pagar a los jornaleros desde San Pablo hasta Tesorillo. Bueno, pues cuando en toda esa situación de sociedad de pánico, que es por lo que no nos hablaron nada, el doctor Montero aparece en el año 39, ya acabado la guerra, en la estación de tren puesto en libertad por primera vez después de esa detención, de febrero del año 37, aparece la estación de tren llena, abarrotada de gente para darle la bienvenida. O sea, eso fue un caso y donde no hubo represión. O sea, y tal, todavía los que estaban llegando en el tren iban siendo fusilados. Bueno, pues cuando tiene lugar la muerte, que aquí se ha comentado, en el año 67, perdón, y podía estar olvidado ya un poco la labor que realizó, en pleno mes de agosto estaba abarrotado San Roque de gente de San Roque, muy relacionado con lo que era el papel de las cigüeñas, porque allí era la cigüeña María Teresa, y a su vez de jimenatos que habían ido al entierro a San Roque. O sea, y tengo una anécdota muy curiosa de una cosa que pasó. Entre los enseres que tenían ellos en la casa estaba el reloj, un reloj de péndulo, que daba la hora, que de una manera característica, como le saquearon la casa y se lo llevaron todo, también se llevaron el reloj. Y mi madre un día, andando por Cádiz, por una calle, de pronto escuchó un reloj y le pareció que era su reloj. Y entonces llamó a la puerta. Y efectivamente era su reloj. Y lo tenía un guardia civil, la familia de un guardia civil. Le dijo, es que ese reloj... Y le devolvieron el reloj, que ahora está en casa de mi hermano. Otra cosa que creo que no se habla en ningún momento, y mi hermano podía haberlo dicho. A ver, aparte de la afición al ajedrez, que es heredado del abuelo, ¿vale? Había otra cosa del abuelo que nadie nombra ahora mismo, que era
su hobby o su afición por la filatélica, Sí. que la heredó mi hermano. Y mi hermano Esteban también O sea, que tiene los sellos del cultivando. abuelo, aparte de que él volvió a coleccionar. Una colección aquí de momento de sellos maravillosos. Lo del ajedrez es que él jugaba en Bollito, en el bar Bollito. Y el bar Bollito lo veía todos días por la tarde jugando. Y tal. Y lo que le parecía raro es que muchas veces aparecía jugando con un cura con sotana. Y ese cura era el más alegre. Del cual era amigo. Era muy amigo del padre Alegre. Tenía una, para aquellos años, tiene una colección de sellos, pues imagínate, poca gente creo yo que se dedicaría a esto en aquel momento. Bueno, pues... ¿Tú quieres comentar algo, Fernando? No, aplaudirlo yo, he mirado todas las actas de sanidad de 1910 en adelante, aplaudir la labor de los sanitarios sin miedo, es decir, sin medios ninguno, cómo podían hacer ese trabajo epidemiológico con la triquina que sabíamos que ya Benahman traía los cochinos, los otros, había un trasiego, había una investigación tremenda. Y un dato curioso, ya que lo ha dicho tú, Nacho, cuando los maestros también comunicaron a la Junta de Sanidad que los niños no aprendían, que los niños tenían. Y la Junta de Sanidad en 1911 le achacaba al alcoholismo que hay en Jimena, de los hombres y de las mujeres. A mí me sorprendió lo de las mujeres. Y bueno, hacían un cálculo que se vendían 55.000 litros de alcohol, que salía el aguardiente y todo, que había un altísimo consumo. O se achacaba a los hombres y a las mujeres. Hoy sabemos que el síndrome alcohólico fetal, que da retrosa mental, es porque beben las mujeres, ¿no? Y entonces pues los maestros de aquella época aludían de que por qué había esa dificultad de aprendizaje. Y una pequeña corrección, cuando el aire era la parálisis facial, ¿no? Era un aire, ¿no? La parálisis afrígora que decimos los médicos, ¿no? Y después cuando le daba el ictus, siempre se trataba de aminorar un poquito y decía, le ha dado una chispita de congestión. La verdad que el libro y, en fin, la profundidad del estudio lleva, en fin, un análisis histórico que es bueno conocerlo, ¿no? Independientemente de la pandemia y de la influencia, lógicamente, del deterioro sanitario y a nivel de población que supuso la rebelión de la guerra civil, ¿no? Ayer precisamente después del acto, no voy a indicar tal, me comentaba, digo, oye, tal persona de Jimena, de esa época y tal, ¿existía alcoholismo y tal en las mujeres? Y aquí está la respuesta, se recoge en la propia... acta de la Junta Municipal de Sanidad. González Padilla, Arjona, las actas son, bueno, un privilegio. Y la calidad de los médicos, o sea, con medios, como se han dicho aquí, de lo más perentorio, tenían una formación y hay unos diagnósticos, se recoge un diagnóstico entero de Jimena, de lo que era en una época determinada la situación sociosanitaria, incluso dando el número de industrias, la composición de trabajadores por sectores y tal, de lo más completa. El que crea la Junta Municipal, aquí en Jimena, que es una de las más retrasadas de la provincia, porque fíjate que es en 1910, que es el doctor González, que se casó con una novicia, de aquí también Jimenata, de apellido Sánchez, él le doblaba la edad. Este venía de la guerra de Cuba y venía de la guerra también de Vietnam, ¿no? Y él era jimenato, y entonces, bueno, pues, se quiso establecer de aquí, y de aquí, bueno, pues salió una amplia generación, que es la que tuvo oportunidad en el pasado mes de septiembre de convocarlos aquí en Jimena, producto de esta investigación, porque no se conocían entre ellos. Unos en Ceuta, otros vinieron de Ávila, otros de Sevilla, que es el problema de Jimena, y es la diáspora permanente que yo he dicho por temas migratorios, bien temas políticos o bien por temas del exilio, que hace que haya jimenatos dispersos por todo el mundo. Y en esa historia de cuando en una edad determinada quieren saber
mis antecedentes, pues cuando nos ha llegado aquí, no sé si está Lupe también por aquí, cuando llegó aquella americana de Florida, y que la tía es una enamorada totalmente de Jimena, cuando conoció a Jimena hace 2 días, pero conocía toda la historia a través de su abuela antes de morir, todo lo que le contó de Jimena. Bueno, pues aquí está el libro a vuestra disposición. Yo, Sí, antes de nada, sí. yo quería compartir con vosotros la anécdota que yo he compartido antes con José Enrique y con su hermana, que prima. Perdón, con su prima. Una anécdota, bueno, mi madre siempre lo refiere cuando yo llego a su casa y luego me despido y le digo, mamá, que me voy. Siempre me dice, dichosa tú que te puedes ir. Y le digo, ¿por qué cuentas siempre eso? Y siempre me cuenta. Aquí lo digo por el carácter templado y el temple que tenía el doctor Montero y el carácter más alegre el bastante carácter que tenía su esposa. Dice porque siempre... Más alegre no. Bueno, no, el fuerte carácter que tenía la esposa del doctor Montero, ¿no? Que yo siempre le digo, mamá, me voy, siempre ella me dice, dichosa, ¿tú que te puedes ir? Y digo, ¿por qué me lo dice? Dice, porque el doctor Montero le decía, su criada le decía, me voy, doctor. Y él le decía, dichosa, tú que te puedes ir. Y entonces ha trascendido hasta ¿Ha trascendido hasta hoy en día? hoy en día. Qué gracioso.